todo el tiempo, Damián, 12 grados 2 décimas. Empieza a bajar nuevamente la temperatura, la humedad relativa ambiente 53% agradable la jornada de hoy. Seguramente mañana va a ser igual, esperemos que no esté nublado. Pero la máxima baja los índices térmicos durante el fin de semana. La presión 9,88,6 hectopascales, viento en calma y la visibilidad más que óptima, 10 kilómetros. Nos vamos a la República Oriental del Uruguay, Damián. Me parece que hacemos un viaje... el país hermano. Así imaginario, lo tengo al escritor Daniel Lanza del otro lado. Daniel, muy buenas tardes. Damián Sanco, Alfredo Velotti de los estudios LB20 te saludan. ¿Sí? Hola. 1, 2, 3, 4. Probando. No, vio que... Hoy la tecnología... Estamos en otro país, se fue para otra zona. Reacia. Hola. Ahí está, ahí volvió, ahí vino. ¿Cómo andás, Lanza? ¿Bien? Damián, Alfredo, bueno, un gusto hablar con ustedes, como siempre, ¿todo bien? ¿Ustedes? Muy bien. Damián perdió. Haciendo chistes internos. Claro. Contanos Está perfecto. Sí. Contanos un poquito en qué estás trabajando, Daniel. Había comentado una vuelta, dentro de poquito sale un libro de relatos cortos que se llama Relatos Norteños, que es un conjunto de ficciones dadas en el carnaval de Jujuy. Si todo sale bien, ahora en agosto va a andar en el mercado. Uh-huh. Y ando con un proyecto que estoy culminándolo para poder presentarlo acá a una convocatoria en Uruguay, también de relatos cortos, que incluye entre sus relatos, entre sus ficciones, un cuento del cual en algún momento hablé, que se refería un poco a Buenos Aires. Exactamente. Es más, te digo, Daniel, ese cuento que leíste al aire aquí por esta emisora tuvo mucha repercusión. Es más, algunos amigos me preguntaban, dice, ¿dónde puedo conseguir ese libro? ¿Está en la Argentina las ediciones de que vos publicaste? Sí, mira, yo justo me fijo acá, lo tengo. Ese cuento en particular está en Argentina, bajo el sello Aquera, que es mexicano, y está en una antología de cuentos, ya te digo enseguida, que se llama Legado de Hechizos. Legado de Hechizos, ¿de qué editorial me dijiste, Vaquera? De Aquera, con K. Aquera. Es un sello editorial mexicano que se dedica a publicaciones de ficción. Ahí está inmerso en una antología con unos relatos muy interesantes, que es el resultante de una convocatoria que era Cuentos de Brujas. Uh-huh. Ahí fue seleccionado. Y a su vez forma parte de este libro Relatos Norteños, que bueno, nada, eso, que si todo sale bien, va a estar publicado en agosto ya en el mercado y se va a poder adquirir en librerías. Digo, tu escritura y tus publicaciones apuntan solamente a la ficción en algunos puntos. También tocas, obviamente, realidades, tu paso por Buenos Aires. Nunca dijiste, voy a cambiar tal vez de género, hacer poesía, no sé, pregunto. Bueno, sí, en algún momento se me ocurrió. En verdad, bueno, este proyecto del cual les hablaba, que intenta culminarse para presentarse en una convocatoria con Uruguay, es una obra que se divide en dos partes. Una de ellas son ficciones y otra de ellas son anécdotas ficcionadas, que creo que ya no es el mismo estilo, uh-huh, porque se vuelca mucho más a tratar de reinventar algunas anécdotas de la realidad. Y en esa parte del libro, por ejemplo, yo cuento anécdotas, historias de personajes perdidos de barrios de Montevideo. Uh-huh. Y bueno, y todos esos personajes en realidad son reales, y los datos que aparecen en los cuentos son mayoritariamente biográficos. ¿Y a qué le llamas personajes perdidos? Y bueno, por ejemplo, hay un relato que habla de un personaje icónico de un barrio de Montevideo, que es La Aguada, que es un personaje que vino allá, del barrio hermano de Buenos Aires. Uh-huh. Parece que por allá, por la década del 50, cuando el gorilazo, cuando le expulsan a Juan Domingo Perón, tenía un guardaespaldas que se llamaba Francisco Ortega, que había sido sparring de Mono Batica, el boxeador. Uh-huh.
Y bueno, como a Perón le gustaba mucho Gatica, en un momento determinado lo ve un amigo, se lo lleva para engrosar sus filas, es uno de los guardaespaldas. Parece que cuando lo van a expulsar a Perón, este hombre se enfrenta a los gorilas del 55. Lo mueren a golpe, lo tiran arriba de un barco, dado por muerto, y lo tiran en el medio del río de la Plata. Ahora, parece que este señor llega nadando a la bahía de Montevideo y se asienta en la Guada. Y desde entonces nadie le va a decir Francisco Ortega, le dicen Pancho. Y bueno, fue un personaje bien famoso en el barrio. Era famoso por camorrero, parece que después de la tercera Copa de Grapa se ponía un poco insidioso. Hincha de Aguada, del cuadro de básquetbol. Uh-huh. Pero entre esas cosas que hizo el personaje, que son increíbles, a Cuchara y Balde de noche, cuando salía del bar, cuando salía del jornal, de la construcción, frente al Palacio Legislativo, en la rotonda de Agraciada, donde está el barrio La Aguada, cerca de la Plaza 1 de Mayo, él hace una placita para los gurises, para que tengan donde jugar. Uh-huh. Y se sienta a custodiarla durante muchísimo tiempo. Y bueno, fue justo cuando se venía la dictadura, y si bien él no tenía una ideología de izquierda, de hecho él era fanático de Pacheco Areco, a quien se lo considera acá que es la antesala del golpe de Estado. Y yo lo que trato de rescatar en el cuento un poco es esa ambigüedad, ¿no? El ser humano, que no es bueno ni malo, el ser humano es, y en eso que es, hace cosas, que la gente podrá catalogar de diferentes maneras. Y bueno, sí, andaba por Avenida Graciada entonando cánticos en honor a Pacheco Areco, y hizo una plaza para los gurises en medio de la dictadura, sin pedirle nada a nadie. Y lo interesante de esta historia, que a mí me conmueve mucho, porque tengo un gran apego con este barrio, es que esa plaza, que hoy se llama Plaza Miquelini Gutiérrez Ruiz, en honor a dos mártires de la dictadura uruguaya, nadie le dice Plaza Miquelini Gutiérrez Ruiz, de hecho nadie sabe cómo se llama. Esa plaza todo el mundo le dice Plaza de Pancho, uh-huh. Que no es un detalle menor, no le dicen Plaza Pancho, le dicen Plaza de Pancho. Y la Plaza de Pancho, Pancho, este personaje icónico, ¿no?, de este barrio, ¿está vivo todavía? No, he fallecido hace años ya. Ajá. Pero ha dejado un recuerdo imborrable, ¿no? Bueno, ha dejado un recuerdo imborrable, pero pasa eso que siempre pasa con la historia, ¿no? Que si nadie lo rescata, se muere. La historia no es mágica. Si no hay nadie que rescate el pasado, va a llegar un presente en el que no van a existir. Y si bien es un personaje que muchos veteranos del barrio lo conocen y lo vio y lo recuerda, si vos vas de repente al barrio y hablas con un gurí de 20 años, 25 años, no tiene la menor idea de qué le estás hablando. Y estás sentado en esa misma plaza. Porque no hay una placa conmemorativa que lo recuerde, porque no hay algo que rescate su historia. Claro, nosotros te escuchamos acá, es fascinante, digamos, el despliegue, la investigación, el trabajo que te tomás, digamos, para después plasmarlo, ¿no es cierto?, a través de, bueno, un futuro libre y demás. El tiempo que le dedicás, nosotros escuchamos acá con Alfredo y la audiencia también, porque a veces no queremos interrumpirte, porque todo lo que nos vas comentando y diciendo, no hay un segundo para perder. El segundo se traslada. Me parece que me ha enviado algún sobrecito, alguna cosa acá, porque en serio, sobrecito de dinero, digo, claro, me parece, porque te juro, viste que yo no respiro. ¿Usted recibe dinero también? No, pero no estaría mal. Claro, no, pero viste, porque qué genio, y esto lo he dicho otras veces y ahora lo reitero, porque aparte sos una persona joven, qué bien, qué importante, y felicitarte, Alfredo, también porque tengas estas entrevistas. A mí me gusta. Esto es un enriquecimiento para todos. Totalmente, a mí me gusta porque yo, mientras lo escucho a Daniel, me voy trasladando. No, es impresionante, ¿sí? ¿viste? Con la imaginación uno va al pueblo e imagina el personaje. Qué nivel, qué espectáculo, Daniel, realmente ese trabajo. Muchísimas gracias. Es un honor para mí viniendo de ustedes. Y ya que estamos hablando del tema que justo salió, voy a hacer una pregunta totalmente atrevido. Por favor. ¿Ustedes consideran que tengo 6 minutitos para compartir con ustedes este relato? Pero tenemos 6, 10, 12, no sé. Musicalizador. No, pero mirá, escuchá. Disculpame que lo interrumpa, quiero resaltar que esto es musicalizador. Sí, se escuchó toser mientras estamos, viste, gracias, ¿viste? acá los abuelitos estamos. Claro. Cuando no es un abuelito es el otro, ¿viste? Pero los tiempos. Lo escuchamos, Daniel, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Se llama Por ahora, bien. Corría la primavera de 1955 y los seres humanos estaban plagados de contradicciones, luces y sombras.
Ningún longevo, por más sabio y observador que fuera, era capaz de distinguir un alma buena de una corrompida. Fríos fascistas torturadores amaban a los perros, y terribles violadores se convertían en amorosos abuelos. Y algún que otro borracho camorrero fue capaz de construir a fuerza de voluntad y sin recursos una plaza pública para que los niños pudieran jugar. Ciertos boxeadores, amigos de las dictaduras, pretendieron crear realidades paralelas para que los niños encontraran seguridad. Rioplatenses, contradictorios como el espíritu de un hombre incomprendido. Corría la primavera de 1955 y en un país llamado Argentina, un líder populista fue enviado al exilio por una fuerza represora. Uno de sus guardaespaldas, quizás el más querido, se atrevió a enfrentar a los gorilas que protagonizaron el tal suceso. Duramente molido a golpes, no sin antes haber dejado en la piel de la patota el dolor de una terca resistencia. Terminó en un buque para ser arrojado posteriormente al Río de la Plata. Y tal vez en verdad, estuario, logró contener suficiente sal para curar las heridas de ese moribundo que contra todo pronóstico nadó, cual bestia inmortal, varios kilómetros mientras la muerte lo perseguía, llegando a la costa de Montevideo, a un barrio fabril y pintoresco llamado Aguada. El populista expulsado se llamaba Juan Domingo Perón. Su adorado y valiente guardaespaldas portaba un nombre que nunca más fue recordado, porque en el lugar al que llegó, maltrecho y ofuscado, siempre se le llamó Pancho. Individuo de cara rectangular cual ladrillo, nariz achatada, símbolo de camorra, boxeador, importante a comienzos del siglo XX, sparring de monogatica. A partir de ese momento, el custodio atormentado sería cliente recurrente de todos los bares de Aguada, las copitas, el mareado, el antro de Antonio el Catalán. Pancho fue famoso por dos particularidades. Para todo el barrio, era bien sabido que las conversaciones con el pardo fisicoculturista eran provechosas mientras no estuviera borracho. Cuando el alcohol hacía lo suyo, lo prudente era correr. En segundo término, era un secreto a voces que su debilidad eran las copas de grapa. Hay quienes sostienen folclóricamente que la bebida blanca despierta mayor agresividad. Lo más probable es que Pancho utilizara esa leyenda como una excusa para explotar. Algunas anécdotas se hicieron famosas. Cuentan las malas lenguas que, al embriagarse, invitaba a los comensales de los boliches a intercambiar golpes. La proposición era sencilla. Él permitiría que se le estampara en su zona abdominal, que no parecía sucumbir ni a los efectos de la cerveza ni a la descomposición de la vejez, un total de 10 puñetazos sin rechistar. La única condición era que luego de eso, el golpeador le dejara devolver uno. Uno solo, por la gloria. Uno solo, por el recuerdo. Uno solo, por la venganza. Cuentan las mismas voces que quien sucumbía ante semejante juego no era capaz de pisar el bar por 5 o 6 días. Tal vez por miedo a recibir una vez más la proposición, ya que en aquellos tiempos la defensa del honor era una obligación. O quizás simplemente por necesidad de recuperación. Dicen que un golpe de viejo Pancho era tan intenso que quien lo recibía no podía contener las lágrimas mientras pensaba asustado que acababa de parir una lesión demandante de consulta médica. Como era inmenso y poseía una resistencia única, sus fuentes de ingreso fueron las obras de construcción en calidad de peón y los trabajos zafrales que demandaban fuerza bruta y resistencia sobrehumana. Pero, como cualquier otro ser humano, Pancho necesitaba generar pertenencia. Y solo una cosa se la podía dar en aquel barrio plagado de historia: jurarle fidelidad al Club Atlético Aguada. Algunos dicen que recuerdan claramente su codo estampado en la cantina de la sede. Otros, sin embargo, tienen más presente su puño tatuado en los semblantes de aquellos que conformaban la hinchada rival y habían tenido el tupé de subestimar la ancianidad de aquel guerrero testarudo. Pero Pancho había encontrado un lugar en el mundo, como siempre lo había hecho, identificando un enemigo al que pudiera golpear. No importaba su edad, la gloria y el orgullo se le iban en eso. Pancho era inmenso y peligroso, pero no por su talla, tampoco por su habilidad al utilizar los nudillos. Pancho era imbatible, porque no le tenía miedo a la muerte. Pancho era de acero, porque los gorilas del 55 lo dieron por muerto. Era un ganador, porque ya no tenía nada para perder.
Su semblante desconocía la sonrisa. Los niños le tenían terror. Sus extremidades superiores de dedos salchicha y marcas anormales eran demasiado anchas. Los adultos que lo conocían no se atrevían a mirarlo a los ojos. Así pasó varios años sin que nadie lo molestara, sentado en el descampado frente al Palacio Legislativo, con su radio a pila y su perra callejera. Y cuando la gente que lo saludaba pasaba por ahí, le preguntaba cómo se encontraba. Su respuesta característica era: por ahora, bien. El enunciado, contradictorio como el alma de los hombres, encerraba dos mensajes intensos. Todo estaba bien porque él seguía custodiando el barrio. Todo estaría bien mientras aquel transeúnte que había preguntado no se atreviera a interrumpir su tranquilidad. Vigilante y camorrero, hacedor de seguridad para el barrio y a la vez incontenible y explosivo. Siempre de camisa blanca, saco de vestir y zapatos lustrados. Siempre buscando problemas tras la tercera copa. No obstante, sentía y sufría. Ostentaba un concepto de bien y un concepto de mal. Y más allá de sus orientaciones políticas, necesitaba trascender. Tal vez por eso circulaba por Avenida Graciada a caballo en las elecciones, siempre fiel dentro de su ignorancia política a los grandes hombres, clamando cánticos en honor a Pacheco Areco. Viejo conservador que defendía a un conservador, o simplemente boxeador roto que admiraba a un boxeador. Siempre dispuesto a enfrentar cualquier contradicción, parecía que se le iba la vida tratando de recuperar el honor que le habían ultrajado los gorilas del 55, cuando Juan Domingo lo expulsaron de Argentina frente a su nariz achatada de caballete quebrado. Pidió dinero a todos los comerciantes de la zona para un emprendimiento. De noche, después del jornal o de la cantina, a cuchara y balde, solo y sin pedir ayuda, erigió una plaza. Según él, para que los niños de la zona tuvieran algo que hacer. Organizó campeonatos deportivos. Estampó en una pared aledaña una frase que pintó con fea letra, haciendo uso de una brocha dura y una pintura cuajada. El amor es bueno, pero con decencia. Un día, Pancho se murió. Y pocos lo recordaron. Su plaza, válgase el detalle, no se llamó Plaza Pancho. Su plaza se llamó Plaza de Pancho, porque Pancho necesitaba trascender al igual que todos los hombres estropeados. Pancho necesitaba trascender como todas las almas contradictorias que habitaban la tierra. Pancho necesitaba trascender como todos aquellos que mataron para defender un torturador e inventaron mundos imaginarios para que no torturaran a los niños con el látigo de la realidad. Pancho necesitaba trascender como todos los hombres que nacieron llamándose Francisco Ortega y murieron siendo Pancho. No, mira, yo lo que... ¿Me permitís Por 2 favor. minutos, Alfredo? Por favor. No, porque te juro, mira, genio, ídolo, maestro, un ícono, no sé, todo lo que puedo... ¿Sabés que tengo una pequeña envidia sana? Dari, que fuera argentino. Digamos, sos casi argentino, sos uruguayo, pero no, tenés un futuro. No nos conocemos en persona porque no nos conocemos y nos tratamos a través de la entrevista, pero no, excelente, no me quedan palabras. No sé qué uno fue decir. transcurriendo toda esta historia, Alfredo. y fue imaginando lugares, situaciones, verlo a Pancho sentado en la puerta de la casa de gobierno de ese pequeño lugar de la República Oriental del Uruguay. Daniel, para mí siempre, para nosotros, es un placer que pases por los estudios del EB20 con estos pequeños cuentos. Te vamos a tener de invitado más asiduamente para que nos cuentes algunos relatos que realmente a la gente en este momento y a esta hora es importante como para relajar y sobre todo para acercar a la gente a la literatura, que es el sentido de estos diálogos que tenemos. Hola, Daniel. Se nos fue. Se nos fue, Daniel. Está la línea, no está por ahí. Perdón, hola. Sí, Ahí estamos. decía Bueno, que te vamos a tener más asiduamente para que nos emitas algunos de los relatos tan interesantes que has escrito a través de todo este tiempo. Como siempre, Daniel. Para mí sería un enorme honor y además de ser un honor realmente poder participar de su programa, que dicho sea de paso lo escucho y realmente me encanta lo que hacen. Quiero también compartirles que para mí es como un gran orgullo poder haber llevado a Pancho a Córdoba. Es como que estoy realmente muy emocionado. Sí,
Sí, la verdad que nosotros, yo le decía, no sé si lo escuchaste, te seguimos muy atentamente el relato de esta historia y nos situamos en cada uno de los lugares hasta donde nos llevaste con este relato que has emitido aquí a través de del aire de LB20. Daniel. Bueno, estoy obligado a comentar que también me elogiaba un poco la investigación, digamos. Uh-huh. Tengo la obligación de comentar que bueno que la inmensa mayoría de los datos que yo saqué de este personaje fueron proporcionados por un gran profesor de historia que tiene este país, que es el profesor Alfredo Lorenzo, que es un gran ícono allá en la UAD, es un referente allá en la UAD, un profe de historia referente en la UAD, que hablar con él es un placer porque es como una especie de recopilación de anecdotarios, esos que no se encuentran en los libros, y bueno, se merece el reconocimiento. Totalmente. Daniel Lanza, un saludo enorme de parte de todo lo que hacemos en este programa. Te agradecemos muchísimo estos minutos dispensados y siempre es un gusto charlar con vos. Bueno, lo mismo digo y un abrazo enorme para ustedes, Damián, bueno, Alfredo. Gracias, chau. Daniel, un abrazo.